En 2018 empezó a destaparse uno de los casos más fuertes que se han visto en Ecatepec. Todo arrancó con varias mujeres desaparecidas en la misma zona, Jardines de Morelos. Al principio parecía otro reporte más dentro de un lugar donde ya había muchas denuncias, hasta que la investigación llevó a una pareja que por fuera no llamaba la atención, Juan Carlos y Patricia. Su detención ocurrió el 4 de octubre, después de seguir el rastro de un celular que habían robado a una de las víctimas. Ese día los agentes los vieron salir de su casa con una carriola tapada y unos costales. Lo raro fue el olor. Cuando les preguntaron qué llevaban, contestaron sin rodeos que eran restos humanos. Ahí mismo quedaron detenidos y empezaron a confesar. Lo que encontraron dentro de la casa confirmó todo. Cubetas con cemento donde ocultaban partes del cuerpo, frascos con químicos, un altar a la Santa Muerte y restos guardados incluso en el refrigerador. No era un solo crimen, eran varios. La forma en la que se acercaban a las víctimas era simple. Patricia se ganaba la confianza de mujeres de la colonia, muchas veces madres solteras, ofreciéndoles ropa, comida o cosas baratas. También usaban Facebook para engancharlas con ventas falsas. Una vez dentro del domicilio, Juan Carlos las atacaba. Así fueron desapareciendo varias mujeres sin que al inicio se conectaran los casos. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues sí sigo teniendo necesidad todavía. Aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. 3 nombres fueron clave para descubrir todo: Arlette, Evelyn y Nancy. Arlette fue citada con el pretexto de comprar ropa. Evelyn llegó por unas prendas para su hijo. Nancy aceptó una invitación porque le ofrecerían cosas para su bebé. Fue la búsqueda de Nancy y su hija lo que aceleró la investigación y llevó a la policía hasta esa casa. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien, principalmente a don Salvador. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. ¿En qué cabeza cabe de una persona que mate así nada más? Y luego que las descuartice y que se las coma. Era mi amigote, yo le ayudé demasiado, ¿no? Yo le di trabajo, le pagaba muy bien, le pagaba sus comidas, sus camiones, le daba a su esposa dinero para que le hiciera de comer a los niños. Le pagué la renta también, me paga con la peor moneda, matando a mi tesoro. Durante los cateos encontraron restos en distintos puntos del inmueble y objetos personales que confirmaban las confesiones. También salió a la luz que el agresor hablaba de prácticas extremas como el canibalismo, algo que él mismo dijo durante los interrogatorios. Parte de los restos eran usados para alimentar a sus perros o para intentar borrar cualquier evidencia. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Lo más fuerte del caso es que eran vecinos comunes, vivían en la misma colonia, trataban con la gente todos los días y nadie imaginaba lo que pasaba puertas adentro. No lo vimos yo no sabía nada del señor hasta que lo vimos en el periódico y fue como lo recordé. Como 2 meses la niña, cuando yo la vi, la última vez que yo la vi, ella me compró unas blusitas para la niña. ¿Sabe qué le hicieron a la bebé? Pues entre comillas, yo sé que la vendieron. Lo que empezó como la búsqueda de una mujer desaparecida terminó revelando una serie de crímenes que dejó marcado el nombre del llamado Monstruo de Ecatepec como uno de los episodios más duros que se recuerdan en esa zona. En 2011 salió a la luz un caso que llevaba años ocurriendo en silencio en Iztapalapa. La policía detuvo a Jorge Antonio Iniestra Salas, a su pareja Clara Tapia Herrera y a varios familiares de él. Las acusaciones incluían secuestro, explotación y homicidio. Lo extraño es que quien destapó todo fue la propia Clara, aunque aún así también terminó siendo detenida por complicidad.
La historia empezó en 2004. Clara trabajaba limpiando en un negocio de muebles cuando conoció a Jorge, un guardia de seguridad que parecía completamente distinto a los hombres que habían pasado por su vida. Hablaba de libros, de viajes, decía ser contador y provenir de una familia acomodada. Clara venía de una vida difícil, era originaria de Puebla, había dejado la carrera de enfermería, había tenido una hija joven y después se casó con un hombre alcohólico que terminó abandonándola. Con 3 hijos a su cargo, trabajaba como conserje en una primaria de Iztapalapa y estaba ahorrando para comprar una casa. 3 meses después de conocerlo, Jorge se mudó con ella a la conserjería de la escuela. Al principio parecía alguien atento, incluso la acompañó a denunciar a su exmarido, pero poco a poco empezó a tomar el control del dinero de la familia y a ganarse la confianza de los hijos de Clara, 2 niñas y un niño. La noche del 25 de marzo de 2005, todo cambió. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. Clara despertó por el llanto de su hija mayor y al levantarse vio a Jorge abusando de la niña de 12 años. El miedo la paralizó. Jorge la manipuló diciéndole que estaba enamorado de la niña y que si lo denunciaba, nadie le creería. Desde ese momento empezó a controlar completamente a la familia. Y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Sus hijas se convirtieron en prisioneras de este hombre y fueron sometidas constantemente a sus bajos instintos, sin que su propia madre las pudiera salvar. Convenció a Clara de que tanto ella como sus 2 hijas podían ser sus esposas. Mientras tanto, obligaba al hijo a trabajar recogiendo cartón y entregarle el dinero. Si no cumplía, lo amarraba en la azotea durante la noche. Clara además tenía un hijo, en ese entonces de 11 años. Jorge Iniestra lo obligaba a trabajar y llevarle el dinero. Y cuando el menor no la juntaba, lo golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco con agua en la cabeza, donde lo dejaba toda la noche. Además, al abusar de sus hijas, obligaba al niño a presenciar todo lo que éste les hacía. En 2006 llevó el control al extremo, cubrió las ventanas del cuarto con madera y ladrillos y les prohibió salir. A partir de ese momento dejaron de ver la luz del sol. Ese mismo año, una de las hijas dio a luz a un bebé producto de los abusos. Jorge amenazó a Clara con matar a su hijo si hablaba con alguien. También le exigía todo su sueldo como conserje y la obligó a vender cosas en tianguis para conseguir más dinero. Clara ni siquiera podía usar ese dinero y muchas veces sobrevivía comiendo sobras que recogía de la basura de los mercados. Nos peleamos por un sándwich que estaba tirado en la basura. En 2007, otra de las hijas también tuvo un bebé. Poco después, Jorge obligó a Clara y a su hijo a dormir en la azotea mientras él se quedaba encerrado con las niñas. Para verlas, Clara tenía que obedecer todo lo que él ordenara y juntar puntos. Solo cuando reunía suficientes puntos le permitía verlas unos minutos. Durante años Clara trabajó sin parar. Además de ser conserje, vendía cosas en el tianguis, limpiaba un cine por las noches y lavaba ropa los fines de semana. Todo el dinero terminaba en manos de Jorge, que incluso llegó a comprarse un taxi. En 2009, Jorge se llevó a las niñas a otra casa de su familia en Iztapalapa porque temía que en la escuela comenzaran a sospechar. Durante 2 años, Clara no pudo verlas. Él solo aparecía cada mes para pedirle dinero a cambio de decirle si seguían vivas. ¿Qué pensabas cuando tenías encerradas a estas personas? ¿Qué pensaba cuando tenía encerrada? Número 1, vuelvo a repetir, no tenía encerrada a ninguna persona. En 2011, Clara finalmente decidió denunciar. Durante meses, varias instituciones la ignoraron o le preguntaron por qué no había hecho nada antes. Desesperadas, ella y su hermana escribieron en 22 hojas todo lo que había pasado durante 7 años. Cuando finalmente detuvieron a Jorge, su confesión reveló algo todavía peor. En 2009, había asesinado a una de las niñas y a una bebé de 3 meses. Según declaró, golpeó a una de ellas hasta dejarla sin vida y después terminó asfixiando también a la bebé. Guardó los cuerpos en una bolsa debajo de la cama durante semanas y luego, con ayuda de familiares, los abandonó cerca de una autopista. Esos cuerpos habían sido encontrados años antes, pero nunca pudieron ser identificados. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice.
El caso se volvió conocido como el del monstruo de Iztapalapa. En 2015, Jorge Antonio Iniestra Salas fue condenado a 241 años de prisión. Sus familiares recibieron sentencias de entre 18 y 20 años por ayudar a ocultar lo ocurrido. Clara también fue enviada a prisión por no haber impedido los abusos durante años, aunque finalmente fue liberada en 2013. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales. Con un sótano bajo su cama, así dormía el de Atizapán. Cuadernos del llamado caníbal de Atizapán en México revelan sus macabras fechorías. Agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México catearon una casa en Atizapán, Zaragoza, y encontraron restos de lo que parecen ser varias mujeres víctimas de un hombre. Este hombre de 72 años está acusado de asesinar a más de 20 mujeres. Se han identificado al menos a 7 víctimas del femicidio serial de Atizapán, aunque se piensa que pudieran ser decenas. Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el monstruo o el de Atizapán. El 15 de mayo de 2021, en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ocurrió un hallazgo que con el tiempo sería considerado uno de los casos criminales más graves del país. Ese día, el comandante de policía Bruno Ángel Portillo entró a un domicilio tras la desaparición de su esposa, Reina González Amador, de 34 años. Dentro encontró restos humanos que después fueron identificados como ella. Pero no era lo único, también había ropa, calzado y objetos personales de otras mujeres, lo que dejaba claro que no se trataba de un solo caso. Aquí está destazada. Sí, está destazada, jefe. O no sé qué pedo, pero aquí hay algo. ¿Necesitamos ver? Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? Vámonos para acá. Aquí está su bolso. Es mi esposa. Es mi esposa, jefe. Aquí están sus pies. Jefe, pásame su bolso. Es su bolso. El dueño de la casa era Andrés Filomeno Mendoza Celis, un hombre mayor conocido en la colonia por su actitud tranquila y su cercanía con vecinos. Nada en su imagen hacía pensar en lo que realmente estaba pasando dentro de su casa. Con el tiempo se reconstruyó que llevaba años cometiendo estos crímenes. Había trabajado como carnicero, algo que terminó influyendo directamente en la forma en la que operaba. Se acercaba a mujeres en situaciones vulnerables, muchas veces en bares o zonas de comercio informal. Ganaba su confianza ofreciéndoles dinero o ayuda y después las llevaba a su casa. Ahí las atacaba con un arma punzocortante y desmembraba los cuerpos dentro de la misma vivienda. Cuando las autoridades revisaron el lugar, encontraron evidencia de que esto llevaba mucho tiempo ocurriendo. Libretas con registros, cintas, herramientas y restos humanos enterrados en distintas partes del terreno. Se recuperaron miles de fragmentos óseos que corresponden al menos a 19 víctimas, aunque existe la posibilidad de que sean más. También surgieron versiones sobre posibles actos de canibalismo. Se habló de restos humanos que habrían sido consumidos o incluso vendidos como carne animal. Algunas de estas versiones se consideraron en la investigación, pero no todas quedaron completamente comprobadas. El caso que lo expuso todo fue el de Reina González. El 14 de mayo de 2021 acudió a su casa y ahí fue atacada después de rechazar cualquier tipo de relación. Su esposo comenzó a buscarla de inmediato, revisó cámaras, siguió su rastro y llegó hasta el domicilio. Fue él quien terminó encontrando la escena. El señor era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas, tengo videos, tengo imágenes, y en ningún momento tenía una relación sentimental. Por ser un viejo es que lástima se le tenía y se le iba a visitar.
A partir de ese momento, la fiscalía tomó el control y confirmó que el lugar había sido utilizado durante años para ocultar múltiples crímenes. En marzo de 2022, Mendoza fue declarado culpable por el feminicidio de Reina González Amador y recibió prisión vitalicia. Después se le sumaron más condenas, superando los 200 años de cárcel. Nunca negó lo que hizo. De hecho, su propio testimonio ayudó a entender cómo operaba. Con el tiempo, este caso también dejó en evidencia algo más. Durante años hubo desapariciones que nunca se conectaron entre sí, lo que permitió que siguiera actuando sin levantar sospechas. Su captura no vino de una investigación larga, sino de alguien que decidió seguir el rastro por su cuenta. Hoy, Andrés Filomeno Mendoza permanece en un penal de máxima seguridad, y aún así siguen quedando dudas. ¿Cuántas víctimas fueron realmente? ¿Y cómo algo así pudo pasar tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? Todo empezó cuando desapareció Jessica Guadalupe Jaramillo, una estudiante de psicología. El 24 de octubre de 2019, sus papás la dejaron en la universidad como todos los días, pero esa noche ya no salió. Solo llegó una llamada diciendo que iba a una reunión y que estaba bien. Después de eso, no se supo más. Su familia intentó denunciarlo rápidamente, pero les dijeron que tenían que esperar para activar la búsqueda. Revisaron el GPS del celular y la última ubicación marcaba la casa de un hombre llamado Óscar García Guzmán. El papá fue a buscarla ahí, pero lo corrieron y le dijeron que se fuera. La familia no se movió del lugar. Pasaron varios días viviendo afuera en una camioneta, esperando que alguien hiciera algo. Al papá de Jessie. Inclusive pues lo amenaza, le dice que si no se retira del domicilio lo iba a agarrar a balazos. El problema es que las autoridades no podían entrar sin una orden de cateo, aunque la familia insistía en que Jessica estaba dentro e incluso decían haberla visto por una ventana. Mientras tanto, Óscar salía y entraba con normalidad. En un momento fue a declarar que sí la conocía, pero que la había dejado tomar un taxi. Esa versión fue lo que finalmente permitió que autorizaran revisar la casa. Cuando por fin entraron, encontraron el cuerpo de Jessica en el baño, pero ahí no terminó todo. En el patio también hallaron restos de otras 2 mujeres que estaban desaparecidas desde años antes. Para ese momento, Óscar ya había escapado. Mientras estaba prófugo, empezó a publicar cosas raras en redes sociales, como si estuviera jugando con la atención que estaba recibiendo. Un activista logró hablar con él por mensajes, y ahí comenzó a contar detalles de los crímenes, cómo elegía a sus víctimas y el odio que sentía hacia las mujeres. Incluso llegó a amenazar con matar a alguien más. Lo detuvieron el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México. Intentó resistirse y llevaba dulces que decía que estaban envenenados. Después confesó varios asesinatos, no solo los que encontraron en su casa. El caso se volvió conocido como el del monstruo de Toluca, y mucha gente lo recuerda más por la desesperación de la familia afuera de la casa que por el propio arresto, porque durante días estuvieron ahí sabiendo que algo estaba mal sin que nadie pudiera entrar. Después de su captura se hizo pública una llamada que tuvo con su madre desde prisión. En la conversación no habló de las víctimas ni del proceso legal, sino de sus mascotas. Aceptaba lo que había hecho con tono de resignación y decía que ya no saldría de la cárcel mientras preguntaba si alguien estaba cuidando a sus mascotas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí están. Ahí está, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis 3 opciones son estas. Ajá. Escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Ajá. Hay de 3 sopas, o me suicido o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es lo que hay. Uh-huh. O sea, no, lo acepto, o sea... Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas,
de mí, que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de, como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, si yo, papá, yo a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si, pues, no, pues también soy... Tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí lo que sea, va. Pero ustedes, tú no, tú chida, tú... Y aparte ya no quería que les... Ya ves que me contaste es que... ¿Mande? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen Alborón hasta allá, no me acuerdo en qué, ¿cómo le dicen? Donde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No, no quiero que me hagas así, no manches. Pero no estás golpeado nada. ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se una celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartaron, no pasa nada. No, hijo, no me digas sigue eso, con no tu me vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. De esta llamada no había nada nuevo que sirviera de evidencia para las autoridades, pero sí resaltaba que tenía muy claro cuáles eran sus prioridades. Durante mucho tiempo, una mujer logró acercarse a ancianas que vivían solas, entrar a sus casas mediante engaños y asesinarlas sin que nadie lograra detenerla. Con el paso del tiempo sería identificada como Juana Barraza Samperio, a quien la prensa terminaría llamando la Mataviejitas. La historia de Juana comienza mucho antes de que su nombre apareciera en los expedientes policiales. Juana Barraza nació en 1957. Desde el inicio su vida estuvo marcada por la violencia. Pues una infancia bonita no la tuve, porque mi mamá me golpeó mucho, siempre insultaba. Me acuerdo una vez que me tiró en el suelo y me dijo que maldecía la hora en que yo había nacido. Nunca contestaba, siempre callada, sumisa si usted quiere, pero porque era mi madre y yo estaba acostumbrada a que pues no teníamos que levantar la voz ni faltar al respeto. Su padre la abandonó cuando era pequeña y su madre era una mujer alcohólica que la golpeaba y la humillaba constantemente. Contaba que su madre la insultaba con frecuencia y en ocasiones le decía que lamentaba el día en que había nacido. Juana decía que nunca respondía a esas agresiones. Permanecía en silencio porque así había aprendido a vivir dentro de su propia casa. Cuando tenía alrededor de 12 años, durante una reunión en la que varias personas bebían, su madre la entregó a un hombre mayor a cambio de 3 cervezas. Ese hombre la mantuvo retenida durante varios años. Durante este periodo pasaba gran parte del tiempo dentro de una habitación, en ocasiones inmovilizada, mientras aquel hombre abusaba de ella. Durante ese tiempo quedó embarazada siendo todavía muy joven. Tiempo después, familiares del padrastro lograron rescatarla y poco después dio a luz a su primer hijo. Ella me vendió, y puedo decir que me vendió por unas cervezas. 12 años tenía cuando mi mamá, 11 cuando mi mamá me regaló. A los 12 tuve al niño, que es el que me mató. Después le hablaron a mi papá y ahí va mi papá por mí y se puso a llorar a mi papá. Pero no te preocupes, si tú vas, no, yo no me voy, y yo no me voy, y yo no, yo le tenía pavor a mi mamá. Mi mamá llegaba y ya tomaba mucho, pero es como me dice el psicólogo, Juanita, entiéndela, tomaba mucho. No, porque un perro se deja que le quiten sus crías. Un perro hasta se abalanza para quitarle sus crías. Mayor de casi 4 décadas agarra a esta menor de edad entonces y la colocaba. Me decía Juana que ella permanecía casi todo el tiempo dentro de esta habitación con las piernas amarradas a las camas para que las tuviera inmovilizadas, ¿sí? Todo el tiempo para que este hombre pudiera... Cuando Juana tenía alrededor de 18 años, su madre murió a causa de una cirrosis hepática. Y sin embargo, el resentimiento que sentía hacia ella nunca desapareció. Ya en su vida adulta, las relaciones sentimentales tampoco fueron estables. Varias de sus parejas la maltrataban. Años después, uno de sus hijos murió a los 24 años durante una pelea callejera. Un episodio que ella describió como uno de los momentos más dolorosos de su vida.
Durante ese tiempo tuvo distintos trabajos mal pagados. En uno de ellos vendía palomitas en arenas de lucha libre. Fue ahí donde comenzó a interesarse por ese ambiente. Con el tiempo llegó a subirse al ring con el nombre de La Dama del Silencio. Dentro del mundo de la lucha libre, adoptó el papel de luchadora ruda. En algunas entrevistas incluso hablaba con orgullo de ese personaje. Sin embargo, una lesión en la columna terminaría alejándola del ring. Aún así continuaba asistiendo a funciones como espectadora. En una ocasión incluso apareció en televisión durante un reportaje relacionado con la lucha libre, sin que en ese momento nadie sospechara que aquella mujer también era la persona que la policía llevaba años buscando. Soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. No se equivoca, esa mujer que estaba ese día en las luchas es la Mataviejitas. Parece, desde luego, que un desafío, que la asesina más buscada por la policía, cuyo retrato hablado circuló por todo el país, se atreviera a salir en televisión. A inicios de los años 2000 comenzaron los crímenes que más tarde quedarían vinculados a su nombre. En ese periodo se había implementado en la Ciudad de México un programa de apoyo económico para adultos mayores. Dentro de ese contexto, Juana comenzó a acercarse a mujeres ancianas que vivían solas. Solía presentarse como enfermera o trabajadora social. Llevaba identificaciones falsas y visitaba a mujeres mayores hablándoles de supuestos programas de ayuda del gobierno. Su método era siempre parecido. Buscaba ancianas que vivieran solas y trataba de ganarse su confianza. A veces ofrecía ayuda con las bolsas del mercado o tocaba la puerta para hablarles del programa de apoyo. Una vez dentro de la casa, esperaba el momento adecuado. Atacaba a las víctimas por la espalda y las asfixiaba utilizando objetos que encontraba en el lugar. Cables, medias, pañoletas o cualquier tela que pudiera servirle. Después tomaba dinero, joyas u objetos de valor y abandonaba la vivienda. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más casos con características similares. Se llegó a estimar que el número de víctimas podía superar las 40 mujeres, aunque en el proceso judicial se lograron comprobar 17 asesinatos. Durante esos años, las autoridades enfrentaron muchas dificultades para identificar a la responsable. En un inicio, algunos perfiles elaborados por la policía sugerían que el asesino podía ser un hombre disfrazado de mujer. Mientras esas hipótesis circulaban, los crímenes continuaban. La captura de Juana Barraza ocurrió finalmente el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma. Ese día, un hombre llamado Joel López regresó a la casa donde rentaba un cuarto. Al entrar notó algo extraño. Ventanas y puertas estaban abiertas y había objetos fuera de lugar. La dueña de la vivienda, Ana María de los Reyes Alfaro, era una mujer de 89 años. Cuando Joel comenzó a buscarla dentro de la casa, la encontró sin vida. En ese momento escuchó ruido dentro de la vivienda. Al voltear, vio a una mujer robusta que llevaba una blusa roja. La mujer pasó junto a él y salió del lugar. Joel pidió ayuda de inmediato. Con el apoyo de personas cercanas y de una patrulla que se encontraba en la zona, lograron seguir a la sospechosa y detenerla a pocas calles. La mujer era Juana Barraza. Enero de 2006, cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma, lugar en donde mató a su última víctima. Yo la veía normal, llevaba a su niña en la mañana a la escuela, regresaba y más tarde igual la volvía yo a ver salir. Me llamó la atención que decía que cada 8 días tenía que cambiarse el look y venía lastimada. Como de la cintura porque no podía caminar muy bien. Yo le dije que qué le había pasado y ella dijo que es que su trabajo era de luchadora. Al momento de su detención llevaba un estetoscopio y documentos falsos. Sus huellas coincidían con varias escenas del crimen y en su domicilio se encontraron pertenencias que habían pertenecido a algunas de las víctimas. Durante el proceso judicial confesó algunos asesinatos. Finalmente fue condenada por 17 homicidios y 12 robos. La sentencia acumulada alcanzó 759 años de prisión, aunque de acuerdo con la legislación mexicana, la pena efectiva quedó limitada a 60 años. Hoy permanece en prisión.
Dentro del penal ha llevado una vida relativamente tranquila. Se ha mencionado que vende comida, participa en actividades dentro del centro penitenciario e incluso llegó a casarse con otro interno, aunque la relación terminó tiempo después. En distintas declaraciones también ha afirmado que algún día probará su inocencia. Sin embargo, dentro del expediente del caso permanecen los testimonios, las pertenencias recuperadas y los elementos que llevaron a su condena. Y detrás de todo ese expediente también queda la historia de una mujer cuya vida estuvo marcada por una infancia violenta, una serie de tragedias personales y una cadena de crímenes que durante años sembró miedo entre muchas mujeres mayores de la ciudad. Oye, mi mamá, ¿por qué me vendió por unas cervezas? ¿Por qué? Eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Por qué tanto odio así mi mamá? ¿Por qué me odiaba? Y nunca lo alcancé a comprender. Daniel Arismendi López nació el 22 de julio de 1958 en Miacatlán, Morelos. Creció junto a sus hermanos en un entorno familiar marcado por la violencia. Durante su infancia, su padre era alcohólico y ejercía control constante dentro del hogar, lo que derivaba en agresiones tanto hacia su esposa como hacia sus hijos. Daniel fue uno de los más afectados por ese trato. En 1967 la familia se trasladó a la Ciudad de México y se estableció en la zona de San Juan Pantitlán. Con el paso del tiempo abandonó la escuela y comenzó a trabajar desde muy joven. A los 20 años conoció a María de Lourdes Arias, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Dentro de su vida familiar, su comportamiento era distante y cada vez más violento. Los celos y la necesidad de control comenzaron a dominar su relación, repitiendo patrones que ya existían en su entorno desde años atrás. Antes de convertirse en secuestrador, pasó por distintos trabajos hasta involucrarse en el robo de vehículos. Aprendió a abrir autos sin llave y junto con su hermano Aurelio organizó una red dedicada al robo, remarcado y venta de automóviles. Durante un tiempo, esta actividad les generó ingresos importantes, pero también implicó detenciones, pagos de sobornos y vínculos con autoridades corruptas. Con el tiempo decidió abandonar el robo de autos para dedicarse al secuestro, al considerarlo una forma más rápida de obtener dinero. El primer caso ocurrió en junio de 1995, cuando privó de la libertad a un empresario gasolinero. Tras una negociación, la víctima fue liberada después del pago de un rescate. Meses después, durante otro secuestro, implementó un método que marcaría su historia criminal. Ordenó mutilar la oreja de una víctima y enviarla como prueba para presionar a la familia. A partir de ese momento, esa práctica se convirtió en su sello. Por ello comenzó a ser identificado como el mochaorejas. Entre 1995 y 1998 llevó a cabo múltiples secuestros dirigidos principalmente a empresarios y sus familias. El plazo de aquí hasta las 12 de la noche, pasando de las 12 de la noche, ya no hay vuelta de hoja. No me creas, tal vez, piensa lo que es broma, porque la gente nunca cree de lo que soy capaz. Pero bueno, haga lo que usted crea conveniente y ojalá y haga lo correcto. Únicamente quiero que le diga si me van a dar la cantidad que le estoy pidiendo, sí o no, y te voy a marcar ahorita en 1 hora. Yo lo que te voy a mandar va a ser una pata o una mano de tu marido. Señor, no tengo mano, ya deje mi esposo, mira, por favor. Mira, porque la cabeza me la voy a comer en pozoles, hija de... En algunos casos las víctimas fueron liberadas tras el pago. En otros, incluso después de las negociaciones, fueron asesinadas. Uno de los casos más impactantes fue el de una joven de origen español a quien le cortó ambas orejas después de que una entrega de dinero fallara. También están los casos de personas cuyos familiares no lograron reunir las cantidades exigidas, lo que terminó en su muerte. Durante ese periodo construyó una organización delictiva en la que cada integrante tenía una función específica. Participaban familiares directos, incluida su esposa, así como personas vinculadas a corporaciones policíacas y dependencias de gobierno. Esta estructura le permitió operar durante años, manejar grandes cantidades de dinero, utilizar identidades falsas y mantener varias casas de seguridad.
Su caída comenzó en 1998, cuando la detención de uno de sus colaboradores permitió ubicar propiedades, líneas telefónicas y movimientos de su círculo cercano. En un operativo posterior, las autoridades aseguraron una de sus casas y encontraron grandes sumas de dinero, así como a varios miembros de su familia. Después vendrían más detenciones, incluyendo la de su hermano Aurelio. La captura final ocurrió en agosto de 1998, cuando ya era seguido por las autoridades. Fue interceptado y trasladado para ser interrogado. Posteriormente fue llevado a Querétaro para ubicar el cuerpo de una de sus últimas víctimas. Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. ¿Quién decidía que los...? Yo, señor. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilé para que accedieran para rendirles. ¿Cómo? Al mandarles una oreja. Creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Cómo realizaban la mutilación? Con tijeras de pollero. ¿Quién? Yo. ¿Usted personalmente? Sí. ¿Nunca tuvo compasión de su víctima? En ese aspecto, y en el de matarlos, no. ¿Por qué? Porque probablemente no esté tan bien de mi cabeza como me veo, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios? Sí, señor. ¿Y qué castigo cree que merece usted y su acta? Lo dije hace un rato y lo repito, ojalá existiera la pena de muerte. ¿Por qué? Pues sería un bien para alguien que va tantos años en la cárcel y que lo mate. Para la familia, para que quedara, pues pienso que no contenta, pero algo justo, ¿no? De lo que se hace. Durante su declaración dejó claro que no mostraba arrepentimiento por sus actos y que de haber tenido la oportunidad habría continuado con su actividad criminal. Así terminó la historia de uno de los secuestradores más conocidos en México. Su caso no solo destacó por la violencia de sus métodos, sino también por la red de corrupción y complicidad que le permitió operar durante años sin ser detenido.